De ladrón a pastor se titula este video, una persona que recibió muchos orificios de bala, que estuvo al borde de la muerte y hoy en día se dedica a predicar la palabra del Señor. Quiero que lo veamos desde la protección de derechos, desde un poco entender los contextos y que reaccionemos a este video. ¿Cómo fue tu infancia? Fue muy duro, sin papá. Sin papá. Sin papá y preso. Cuando era chico yo tuve muchos problemas en sentido, era flaquito, viste, sin papá. Y mucho bullying, ¿viste? Me cargaban patitas. Mucho bullying. Sí, mucho, patitas de hetero, ¿viste? Casi siempre la agresividad de bullying era fuerte, ¿viste? Y a veces, como era flaquito, no me podía defender. Al tiempo me afectó mucho una noticia a donde mi papá, yo no sabía que estaba preso. ¿Vos no sabías? No, yo iba a Olmo. Viste, él me regalaba palomas, yo le daba un edificio grande. Entonces llegó un día que ahí donde empezó a afectar mi vida y mi crecimiento, porque me reúno con vecinos y me empieza a decir, como decía, ¿de qué trabaja tu papá? Y me tocó a mí, no, mi papá trabaja en una fábrica. Y ahí me dice, che, dejá de mentir que tu papá está preso. Y ahí fue un shock muy grande. ¿Quién te dijo? Pero no se dio cuenta que ahí estaba marcando mi vida. Pero a mí me marcó la vida, porque yo terminé llorando 2 horas y media desesperado, insultando a mi abuela, a mi mamá, a mi otra abuela, y le decía, ¿por qué me mintieron, hija de mí? ¿Viste? Así, 2 horas en el piso, imagínate, me afectó. ¿Por qué estaba preso tu viejo? Por robo. Fíjate que podemos analizar desde acá que ya desde el principio podemos hablar de factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo son aquellos que pueden predecir malos resultados. No son condicionantes, no es que porque tenés esto te va a ir mal, pero son algo que te puede jugar en contra. Entonces estamos hablando de un niño en un barrio inseguro, quizás con problemas económicos por lo que él cuenta, son lugares marginados, papá preso, ausente, un niño que sufría bullying, no sabemos las características de la crianza, no sabemos si hay otras dificultades, entonces venía con una sumatoria de cosas y en un momento le toca esta noticia muy fuerte en donde él tenía 14 años, entonces claro, en la adolescencia está en plena búsqueda de la identidad, en plena búsqueda de qué es, qué lugar ocupa en el mundo, y esto viene a tambalear toda su realidad y termina probablemente con alguna crisis de angustia, un ataque o algo así, que obviamente no lo habrán conocido con ese nombre, pero pasándola muy mal por dentro. Es una etapa delicadísima y recibir una noticia de este tipo es muy fuerte, es muy difícil procesarlo para un adolescente en este momento, para un adolescente o un niño. Hay formas de decirlo desde antes y de mantener un diálogo horizontal, hablando del por qué está ahí, quizás, de que las personas se equivocan, pero con poca información adecuada a las preguntas y a lo que esté disponible el niño de entender. En lugar de hacer algo así que uno muchas veces, por evitarle el dolor, guarda este tipo de cosas, o que nunca se murió la mascota, que se fue a la granja de no sé dónde, y cuando conocemos la verdad es realmente muy duro el aceptar esto, el rompimiento de la relación de las personas con las que confiaba, pero además esto, o sea, ahora yo soy hijo de tal, toma vergüenza y demás, es muy difícil. Por robo. Entonces a mí me dio vergüenza eso primeramente. Y después dije, bueno, si mi papá es ladrón, yo voy a hacer. Y ahí empezó mi vida, ¿me entendés? A tomar, después una marihuana, después una pastilla, después una cocaína, después robo estéreo, bici, la billetera. ¿Qué edad estamos hablando? Estamos hablando de los 14 años. 14 años. 14 años, entonces vamos a hablar del tema de desarrollo infantil. Hay una poda neuronal, la parte frontal del cerebro está en total desarrollo, en donde al adolescente le cuesta muchísimo controlar los impulsos, entender las causa-consecuencia, planificarse, tener este sentido de la moral. Por eso que los adolescentes hacen cosas tan riesgosas, a veces que uno dice, ¿cómo se te ocurrió en la cabeza? Que un adulto ya no haría, e incluso un niño más chiquito, porque en ese momento están pasando cambios que no le permiten planificar del todo y necesitan guía. Entonces, claro, las estrategias que van a elegir para poder atravesar estos momentos tan duros pueden ser dañinos para su salud, como el abuso de sustancias, dependiendo del grupo en el que se encuentre, de las presiones también. Esta situación también donde tambaleó toda su identidad y dijo, bueno, ya está, esto es lo que soy, y una forma de rebelarme también contra el resto y de la rabia es seguir esto que soy y que estoy condenado, y es parte de la identidad que intentó buscar. Es totalmente esperable que un niño que le está pasando muy mal termine con estas estrategias, por eso la guía tiene que ser desde el principio, desde muy chiquitito, para que siempre sepa qué cosas son válidas para hacer cuando estamos pasando por estos momentos, que cuente con nosotros y que sepa los riesgos de irse por otros caminos, que es algo que puede ocurrir en la adolescencia, sobre todo porque es una etapa de probar cosas nuevas, de estar mucho socialmente, de buscar mi identidad, de encontrar mi lugar en los grupos y de que me importe mucho más lo que piensan mis pares, pero eso es normal. El cerebro funciona así en ese momento porque necesita integrarse a la sociedad, está preparando para la adultez, entonces es muy esperable. Lo que tenemos que saber es que puede ocurrir y poder guiarlos con responsabilidad, con calma, sin entrometernos, dándoles responsabilidades a ellos, pero también sabiendo qué cosas nos
podemos esperar. Pero bueno, esas fueron las estrategias que usó este niño en ese momento tan crítico de su vida. ¿Entendés? Tomar, después una marihuana, después una pastilla, después una cocaína, después robo estéreo, bici, la billetera. ¿Qué edad estamos hablando? Fíjate qué importante también poder ver cómo nace la delincuencia, cómo es un contexto real de la delincuencia. Un nene no empieza porque dice estoy aburrido, voy a hacerle mal al mundo. Son contextos dolorosos y si es la estrategia que usa el niño en ese momento, que piensa que es lo mejor, que le falta guía o que está pasando por un momento muy difícil y es la estrategia que le surgió. Y bueno, es muy difícil salir de ahí si desde tan chiquito estás metido. Entonces, muchas veces así como empieza, la gran mayoría de las veces empieza la delincuencia por entornos difíciles, por situaciones difíciles de vida y nos ayuda a entender más la realidad. Estamos hablando de los 14 años. 14 años. 14, ¿Y estudiabas? Sí, pero faltaba más. Imagínate que yo repetí el primer grado 3 veces. Imagínate el bullying, yo así grandote, todos los chicos, no saben lo que pasé. Fue muy chocante mi juventud. Otro factor de riesgo, un niño que repite tanto, que le está yendo mal en la escuela, a veces son factores de alarma, pero bueno, que se convierten en factores de riesgo, un niño que no termina siendo del todo alfabetizado, que socava sus oportunidades laborales al futuro y demás por la educación que no alcanza a terminar o llevar con normalidad. Sumemos cosas que vivió este niño y que fue haciendo que cada vez sea más difícil para él recuperarse, salir adelante y todas esas cosas que siempre decimos, bueno, si naciste en la villa igual se puede salir adelante, bueno, depende. Hay niños que suman un montón de cosas atrás y que no tienen las herramientas, no tienen las personas amorosas al lado, no tienen la resiliencia necesaria y necesitan de otros también para poder surgir. 17, 18. Estéreo y Caíbres. quedaste detenido. ¿Y ahí adentro qué te enseñaron? Yo Dentro tuve donde que- llevan adentro al comisaría del menor, ponele. Aprendes algo, te resociabilizan, te contienen, el Estado, digamos. Imagínate que te meten con 10 personas de diferentes barrios. Y imagínate, vos entras ahí y si nadie te conoce te roban las zapatillas, todo. ¿Qué te van a...? ¿Y qué tenés que pelear? Y ¿Cómo sí, es? de una. ¿Qué viste ahí adentro, por ejemplo? De menor, estamos hablando de pibito de 16 años. Algunos lo abusaban. Abuso. Sí, abuso. ¿Y nadie se metía? Y no, una puerta, Sí. 2 puertas y adentro estás todo. Está bien, pero la imaginaria ve. No. El imaginario es el policía que está, No, está- previo a todos los presos. Está todo organizado. ¿Me entendés? Está el que hace la campana, el pibe ya estaba apretado. Saliste en libertad. Sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Me fui a drogar, no, y a robar. Fíjate que le pregunta, cuando vos entraste, te resociabilizan, te enseñan, te dan habilidades. Este niño necesitaba habilidades, necesitaba terminar la secundaria, necesitaba encontrar otras formas de salir a la realidad. Y lo meten en un lugar donde tiene que pelear con el resto para poder defenderse, unirse a pandillas, exponerse a mucha más violencia de la que quizás él hizo, porque ahí hay mezcla de muchos criminales y de muchos tipos de crímenes. Entonces hoy en día la cárcel ya no funciona pensada de la manera tradicional, porque lo que hace es que un menor que ofendió la ley entre a otro lugar donde hay más personas que ofendieron la ley y tenga más posibilidades de seguir delinquiendo, porque se mete a pelear, a aprender a defenderse, a defender su honor, a ver cómo sobrevivir, a tener prácticas sucias y a juntarse con más grupos que puede terminar conociendo en el mismo lugar en donde se supone que tiene que aprender, y entonces sale envuelto en más delincuencia. Por eso es que no sirve y se necesita pensar de otras maneras más restaurativas y más educativas. El niño está diciendo, el adolescente está diciendo, me tengo que andar defendiendo, que voy a estar pensando en mejorar como persona. Necesito una guía, sobre todo porque sigo teniendo 14, 15, 16 años. Sigo en esa etapa de desarrollo en donde necesito la guía de alguien que me diga cómo funciona el mundo real, las consecuencias, el daño que estoy haciendo. No desde el sermón, que me ayude a mejorar mis habilidades, porque yo con habilidades seguro que puedo actuar mejor. Pero cuando no las tengo, hago lo que puedo de lo que tengo en la mano. Entonces obviamente salgo y aprendí algo, no, vuelvo a hacer lo mismo que sabía hacer, que es todo lo que puedo hacer y lo que me sirvió en su momento para lidiar con el dolor y que hoy es mi identidad. Este chico que no había visto abusos antes, vio abusos en el centro de recuperación, entonces termina siendo más dañino, como decíamos. Y fíjate, seguí sumando factores de riesgo. Un niño que al cumplir los 18 ya pasó 3 veces por la cárcel, ¿cuáles son sus oportunidades de salir de esa? O sea, la tiene cada vez más difícil, obvio que a partir de sus acciones, pero desde un punto de acción de desarrollo, que no necesariamente puede controlarlos por sí mismo. No estamos hablando de un adulto en total conciencia de su accionar. ¿No aprendías porque vos no querés o los lugares donde te llevan detenido no trabajan para reinsertar al delincuente? Pero que pasa que jamás pueden Reinsertar. Claro, te tiran a un pabellón donde te dicen, mirá, de ahora en adelante te vamos a dar esta máquina o este trabajo. No, te tiran a población. ¿Y qué pasa en Si hay población? población, tenés que pelear, o si no te conoce nadie, tenés que pelear y cuidarte. Y tenés que estar.
Es hacer lo mismo que estamos haciendo afuera, pero adentro, con gente mucho más peligrosa, con más experiencia que lo puede meter en cosas más grandes y haciendo lo mismo solo que aislado de la sociedad. Eso no es solucionar nada, es dejar de ver el problema. Que yo no lo vea más no significa que no existe. Existe allá en otra pared y cuando esa persona salga va a seguir existiendo. No termina siendo ni una solución para la sociedad ni tampoco para el delincuente. Estamos hablando del bienestar de todos y nos afecta a todos esto. Por mucho que tenemos la cultura de la punitividad y del castigo y nos encanta pensar en la venganza, no nos funciona y ni siquiera a nosotros. Fijándote en toda la jugada, ¿qué vas a estar queriendo trabajar si sabés que en cualquier momento te pueden robar o caer? Olvídate, ¿qué vas a estar pensando eso? Estás pensando cómo afilar un fierro para defenderte. ¿No te importaba tu vida? En ese tiempo no. En ese tiempo. No, para nada. ¿Cuántos tiros tenés? Claro, un chico que vivió tantas dificultades, que tuvo ese shock tan grande, que siente que no tiene otra escapatoria que ser lo mismo que su papá, no tiene la esperanza, no tiene esto de decir cómo lo puede sentir empatía por los demás. Si no tuvo la guía necesaria, el apoyo, el decir, bueno, vos podés salir de acá, vamos a ver. Está bien, ofendiste en algún momento, no supiste seguir las reglas, pero todavía estás en crecimiento. Vamos a responsabilizarte por el acto, pero también te voy a dar herramientas para que no lo vuelvas a repetir. Qué básico que es y qué importante. Tengo 18 tiros y 21 beneficios de bala. Ah, tenés un mapa. Mi mamá una vez se arrodilló al lado mío y me dijo, hijo, dejá de robar. Le digo, mami, yo soy chorro, me llevo en la sangre. Yo soy delincuente, me voy a morir robando. Y me golpeaba la mano. Imagínate lo que pasaba a mi mamá. Pobrecito. No. Mi mamá caminaba por el barrio en Nahuel con la cabeza agacha, allá en Casero. La vergüenza, ¿entendés? Cuando me convertí a Cristo, mi mamá caminaba así. Y los vecinos le decían, ¿y tu hijo? Y mi hijo anda predicando en otro país, en otra provincia, feliz. Sí, Yo claro. le pude dar, antes que muera mi vieja, la felicidad de ver a su hijo cambiar. Bueno, acá ya pasa al lado en donde cuenta cómo se convirtió a Dios, cómo tuvo esa experiencia y decidió cambiar. Y les dejo esta hermosa moraleja. Y bueno, nada, es súper inspirador, así que escuchemos esta parte. Yo no necesito armas en la cintura como antes, ¿me entendés? Ya no tengo que, como era chico, que me tenga miedo porque tengo un arma. Ahora me respetan mucho por lo que tengo adentro. La verdad que hermoso, sumamente inspirador, sobre todo para las personas que se sienten atrapadas en eso. Él cuenta que la delincuencia es un vicio como cualquier otro, que es muy difícil salir. Y nada, les dejo los datos para que lo puedan ver entero. De verdad, gracias por este material. Muchas gracias por poder mostrar una historia inspiradora que también nos permita entender la delincuencia desde el principio, desde sus inicios, que nos da herramientas de qué podemos hacer desde hoy. Cuando un niño sufre algo tan grande, una noticia tan grande, cuando tiene tantos factores de riesgo, desde mucho antes se pueden hacer cosas y no es el momento donde hay que castigar a la delincuencia como tal. Eso ya es muy tarde. Se puede hacer desde antes. El video entero con un montón de cosas interesantes en el medio lo encuentran en el YouTube de Nahuel Suárez. De Ladrón a Pastor se llama el video. Y bueno, les dejo acá abajo igualmente sus redes sociales.